Elías. Estamos en el libro de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Les invito a seguir ahí en su lugar, en silencio, en su mente, la lectura de Isaías 6, 1 al 8. El versículo 1 dice de esta manera: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Voy a pedir a hermano Juan, ¿puede dirigirnos en oración por esta predicación, por favor? Señor amado, quiero darte gracias por este momento que nos das como iglesia, donde podemos escuchar tu palabra, Señor, y ser parte de lo que eres, Señor, un Rey soberano. Por ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones puedan estar preparados para que tu palabra entre y haga un fruto en nuestra vida, Señor. Amén. Y que podamos glorificarte con nuestra vida, Padre Santo. Ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. El texto empieza hablando acerca de la muerte en el mismo año de la muerte del rey Uzías, en el versículo 1. Y quizás conoces ya la historia de Uzías o quizás no tanto, pero tú puedes leer acerca de él y su vida en Segundo de Crónicas, capítulo 26. Él llegó a ser rey a una edad joven, 16 años, aunque no fue tan anormal en aquellos días, y reinó por 52 años. Él empezó muy bien su reinado. De hecho, estuve leyendo cómo él hacía todas las cosas bien. Hacía todo, era recto, hacía las cosas de acuerdo con la palabra de Dios al inicio de su reinado, pero el final fue muy triste. Sí, eso es algo que fue penoso para mí leyendo. Y a veces nosotros empezamos algo con todas las pilas y con tantas ganas, pero terminamos mal. Yo creo que incluso podríamos decir es más importante cómo terminas que cómo empiezas. Sí. Y él no terminó bien. De hecho, él murió como un leproso por el castigo de Dios. Dice que Dios le hirió. Él se olvidó de todo lo que Dios hizo en su vida, en sus inicios, y se olvidó de todas las bendiciones de Dios. Nunca te olvides de dónde vienes, cómo Dios te salvó, y no te olvides de todas las bendiciones del Señor. Hay una palabra que nosotros no ocupamos tanto, es la palabra ingrato. La palabra ingrato significa un desagradecido o un mal agradecido. Es el opuesto de una persona que tiene gratitud, que tiene en su corazón estar agradecido. De hecho, el diccionario define ingrato así: que olvida o desconoce los beneficios recibidos.
Y si nosotros consideramos quién es Dios y sabemos que Él hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay le pertenece a Él. Él es el dueño de todo. Si nosotros pensamos en esto y recordamos que Él es la fuente de todo lo bueno que nosotros tenemos, como dice en Salmo 68, 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. O como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si nosotros recordamos esto, no llegaremos a ser ingratos. Nosotros no queremos ser como los 9 leprosos que Jesús sanó. Queremos ser como el 1. Jesús sanó a 10 leprosos y 9 se fueron, pero 1 volvió, adoró y dio gracias. Ese es el que nosotros queremos ser. Queremos vivir con una actitud de gratitud. Uzías se olvidó de todas las bendiciones del Señor. También se olvidó de las barreras que Dios estableció para él. No sé si en todo el poder que tiene un rey, si él en su cabeza se llenó o se emborrachó de poder, no sé qué le pasó, pero él no era un sacerdote. Pero si tú lees su historia en 2 de Crónicas 26, él pensó que pudo hacer el trabajo de un sacerdote y hizo algo totalmente prohibido por la palabra de Dios. Él entró en la casa de Dios para encender incienso, sin ser un sacerdote. Él era un rey e hizo algo prohibido para él. Y luego más de 80 sacerdotes, lo volví a leer hoy en la mañana, más de 80 sacerdotes se acercaron a él en el templo y le enfrentaron y le confrontaron y le dijeron que no estaba bien y le corrieron a él del templo. Y cuando él iba saliendo, se convirtió en un leproso, ahí mismo enfrente de todos. Luego leemos que su hijo tristemente nunca buscó a Dios. Me recuerda quizás de alguien cuyo papá se ofendió y se fue, y después los hijos no buscan a Dios. Y es algo que hemos visto reiteradas veces. Las decisiones que nosotros tomamos afectan a otros. Y tú tienes que pensar que estás aquí y el impacto de tus hechos va a afectar a todos los que te rodean. Y yo, considerando sus caras, contemplándoles a cada uno que está aquí, te felicito. Porque muchos tratan al domingo como un día más. Un día para paseo, un día para deporte, un día, no sé, para recibir visitas en casa, un día para trabajar. Pero no, es el día del Señor. Es el día que nosotros entregamos a Dios. Y desde temprano nosotros entregamos ese día al Señor. Y todo el día le pertenece a nuestro Señor. Uzías tomó malas decisiones y las consecuencias fueron grandes. Y quizás al final de su vida, las circunstancias de Israel no eran muy buenas. Y muchas veces, cuando los líderes están alejados de Dios, es palpable el sufrimiento del pueblo. Entonces, cuando este rey Uzías murió, fue en este momento que Isaías tiene su visión. Empieza el texto, dice, en el año que murió el rey Uzías. Y eso no está ahí de más. Está ahí para darnos contexto, para que comprendamos un poco lo que está sucediendo. Y el texto que nosotros leemos y que estamos estudiando esta mañana, todo se dirige hacia una pregunta de parte de Dios y una respuesta de parte del profeta Isaías.
y se encuentran en el versículo 8. La pregunta, si quieres verlo en el versículo 8, es ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios hizo esta pregunta. Es muy interesante lo que dice. Miren en el 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Conjugado el verbo con yo, ¿cierto? Yo enviaré. ¿A quién enviaré? Y después dice, ¿y quién irá por nosotros? Lo cual gramaticalmente no es correcto, pero teológicamente sí. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y preguntan, ¿quién puede ser nuestro emisario? ¿Quién será nuestro embajador y mensajero? ¿Quién nos representará? Pero es singular yo, ¿por qué? Porque Dios es uno. Pero es plural nosotros porque se ha revelado eternamente en 3 personas. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la enseñanza bíblica de la Trinidad sí está. Viene de 2 palabras derivadas del latín, la palabra tres y la palabra unitas. Trinidad, un Dios trino. Juntas esas palabras, tres y unitas, expresan la doctrina de 3 en 1 o la Trinidad. Y podemos ver en diferentes lugares en la Biblia que aparecen cosas parecidas. De hecho, en la historia de la creación, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, en singular, dijo, Él dijo, no dijeron. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, en plural, nosotros. Dijo Dios, tendría que ser haga al hombre, ¿cierto? Para ser gramáticamente correcto. Pero bíblicamente está bien, no hay que corregirlo. Dios se ha revelado como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso está también en otros lugares en Génesis, en 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Luego en el capítulo 11, en la historia de Babel, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, dijo el Señor. Confundamos en nosotros. O en el mismo versículo famoso que se llama el Shama, que significa oye o oigan, dice, oíd Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. En ese mismo versículo podemos ver a la Trinidad, porque la palabra en hebreo Dios es la palabra Elohim. Y para tener una palabra plural en hebreo se le agrega im al final. En español agregamos la letra S, ¿cierto? Familia, singular, familias, plural. En hebreo se agrega im al final de una palabra para que sea plural. Entonces la traducción literal de la palabra Elohim sería dioses. Él es Dios. Elohim podría llegar, viene siendo Elohim, dioses. Pero dice, Jehová, singular, vuestro Dios, Elohim, plural. Jehová, uno es. Y Él se ha revelado de esta manera. Y es algo que podemos ver aquí en la misma pregunta. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y a esa pregunta responde el profeta, heme aquí, envíame a mí. En el versículo 1, vamos a volver a leerlo, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sí, fue un tiempo difícil en el reino. Su rey acaba de morir. Y yo creo que todos entendemos
difícil que puede ser a veces el cambio de un gobierno a otro. Y aquí, fíjate de lo que sucede. Dice que murió el rey Usías y el profeta vio al Señor. ¿Y en qué posición estaba el Señor? ¿En qué posición? Sentado. Ahora, si sucediera algún peligro en este mismo momento, digamos si entra, no sé, un vecino estaba cazando pajaritos borracho y entra aquí borracho con arma. Ítalo, ¿qué va a hacer usted en ese momento? ¿Va a seguir sentadito? No. ¿Alexis va a estar ahí sentado? No. Cuando hay peligro, yo por lo menos me paro. Si estoy en mi living y un raro entra, de inmediato me voy a poner de pie, ¿cierto? Cuando hay peligro, la última posición nuestra va a ser sentado. ¿De acuerdo? Y el Señor, en medio de la incertidumbre humana, por la muerte de un rey, por la pena quizás por su rey y las decisiones que había estado tomando, el Señor estaba sentado. O sea, Él no tiene miedo. Yo, ante peligro, me paro de inmediato. Cuando hay un peligro o estoy preocupado, me paro. Pero el Señor no tuvo miedo. No tuvo ninguna preocupación. De hecho, está sentado. Y esto es porque Él tiene todo bajo control. El versículo habla de sus faldas llenando el templo. Y esto nos habla de la vestidura de realeza. ¿Sí? Y esto es porque Dios es soberano. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Alto y sublime, sentado sobre su trono. Me pasó algo de mucho susto en Argentina. Nosotros estuvimos en Comodoro el fin de semana pasado y el día lunes mis hijos normalmente duermen a las 8:30 y eran las 9 de la noche, la hora para que vayan a dormir. Pero como estábamos con un par de días libres allá, como vacaciones, dije, ya chicos, yo creo que ustedes urgente necesitan unas facturas. Así que buscamos en Google si es que había alguna panadería abierta a esa hora, a las 9 de la noche. Y sí, había muchas, ¿sí? Es Argentina, ¿sí? Y facturas. No se puede vivir sin facturas. Entonces encontramos una panadería, vamos, y los niños escogieron cada uno su factura y comieron su facturita. Pasa unos 5 minutos, vamos conduciendo de vuelta a la casa donde estábamos alojados. Y Abigail se ve mal. Y me mira y dice, papá, no me siento bien. Pensé, le cayó mal al estómago quizás la factura. Que pensaba papá, a las 9 de la noche comer facturas. Pero, no, ella dijo, papá, mi garganta me duele. Dije, ¿tu garganta? ¿Qué pasa? Ella dice, siento que no está funcionando 100%. Como que está en la mitad y me duele mucho. Y le escuchaba hablar, respirar así. Y de inmediato dije, está teniendo una reacción alérgica y se le está cerrando la garganta. Y yo sentí un pánico, saqué mi celular, busqué en Google, puse, no sé, pero por default mi mente volvió al inglés en ese momento y puse Emergency Room en Google, urgencias del hospital. Y salen muchos en todo lugar. Y dije, no pueden ser urgencias en toda parte. Cualquier lugar de salud apareció y yo dije, ¿a dónde voy? Y busqué, había dos muy cerca de nosotros y pinché el link y decía abierto. Pero ya como a las 10 de la noche dije en mí, no puede estar abierto a esa hora, pero ya, vamos. Y empecé a ir. Mientras tanto llamé a toda la gente que conozco en Comodoro, llamaba y nadie me contestaba. Dije, pensando, ¿a dónde voy? ¿En qué hospital? ¿Qué cosa buscar? Y llegamos a un lugar, no tenía ningún letrero, ni nada, como para hacerte pensar que era urgencias, pero en el mapa decía que sí. Y vi 2 ambulancias estacionadas.
Entonces dije, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Será un lugar todo oscuro? Y veo a un caballero entrando a la puerta, en ropa de calle. Pero me detuve casi en medio de la calle, bajé, corrí. En ese entonces Abby dice que es peor, papá, me voy peor. Y yo le escucho así, se ve mal ella. Y le grito al hombre, digo, disculpe, ¿usted trabaja en el área de salud? Y me dijo, sí. Y yo dije, le expliqué lo que pasaba con mi hija. Y él dijo, bájala, éntrala enseguida. Entonces la agarré en mis manos y entré corriendo. Y me llevó a una sala atrás y su esposa estaba ahí y su esposa doctora. ¿Sí? Es un lugar de urgencias en el día. Y el enfermero. Entonces le inyectaron con algo que es como corticoides, que ayuda a abrir todos los pulmones y las vías respiratorias. Y le recetaron antihistaminas por varios días y gracias a Dios ella estuvo bien. Pero después de todo, ella estaba así como... estaba mal emocionalmente y me di cuenta de algo. Fue la primera vez en su vida que ha visto a su papá con susto. Y yo en ese entonces sentí un pánico y en mí dije, oh, tengo que ir, ¿cómo? ¿A dónde? Y esto en ella provocó mucho susto, muchísimo susto. Y le costó bajar sus revoluciones después. Aún después del tratamiento, aún llegando a la casa después, no estaba bien porque se asustó mucho al verme a mí de esta manera. ¿Cuál es mi punto? Nuestro Padre no tiene susto. Dios no está preocupado. Tú y yo no necesitamos estar nerviosos. No necesitamos estar preocupados, esclavizados por ansiedad, por preocupaciones, porque nuestro Dios está sentado en su trono. Sentado. Él está sentado en su trono sin temblar, Él está sin comerse las uñas. Él está tranquilo. ¿Cómo decía el himno? El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. ¿Cierto? Él está tranquilo y así es nuestro Dios. Él es digno de nuestra adoración. Cosas como la política, la economía, apuñalamientos, no le asustan. Él reina. Él no tiene rival. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Nosotros necesitamos convertir cada preocupación en una oración. Debemos orar, debemos confiar en Él y debemos tener gratitud. Versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En estos versículos continúa hablando acerca de la santidad de Dios. Él es alto y sublime, exaltado en lo sumo. Es santo, santo, santo. Y nosotros debemos ser santos también. Su santidad es la base de nuestra santidad. Dios dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Nos salvó, nos rescató para ser un pueblo santo para Él. Mientras más alto sea nuestra opinión de Dios, cuando nosotros captamos y entendemos que Él es alto y sublime, que es alto, que Él es santo, 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 que Él está en el trono, que Él es Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Mientras nosotros vamos entendiendo estas cosas, más alto será nuestro estilo de vida.
Mientras más te acercas a Dios, más te alejas del pecado y de este mundo y de la carne. Si tú tienes una muy baja opinión de Dios, tu vida, tu estilo de vida será más base, más bajo. El problema es que muchos cristianos quieren ser como este mundo. Quieren imitar al mundo en sus decisiones, en su manera de hablar, en su vestimenta, en su agenda, en su entretenimiento, en su filosofía. Hermanos, no traten de ser como este mundo. La Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo. En Romanos 12. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice 1 de Juan. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice 2 de Corintios. Él es santo, y nosotros también debemos ser santos. Pero en ese momento, cuando Isaías tiene una visión de Dios y entiende quién es Dios, él se dio cuenta de la falta de su santidad. Porque miren la reacción de Isaías en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí Isaías respondió, ay de mí que soy muerto. Cuando tú estudias en la palabra de Dios a las personas que interactuaron con Dios de esta manera, como fue en el caso de Isaías, así responden. No con una actitud, pues cuando yo le vea a Dios, yo tengo unas preguntas para Él que me va a responder. O nada de eso de que, oh, Jesús es mi cuate. No. Mis ojos han visto a Dios y estoy como muerto, dijo. Cuando Manoa, el padre de Sansón, después de haber visto al ángel de Jehová, dijo a su esposa, dijo, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto en Jueces 13:22. Job, después de oír la voz de Dios, respondiéndole después de muchos capítulos, él dijo, de oídas, ¿está bien dicho? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa, en Lucas 5:8, la palabra de Dios dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es muy diferente la manera de interactuar con Dios que observamos en la Biblia y la manera que nosotros observamos hoy en día. Así es, Señor, amén. Yo hasta he escuchado gente gritándole a Dios, mandándole como si Él fuera un genio, para que Él se sometiera a nosotros. Nosotros no somos nada. Él quiere que vengamos en humildad y que le roguemos, que oremos, pero es muy diferente la actitud entre orar y decretar. Y Dios quiere que en humildad nosotros vengamos ante su presencia. Escuchen lo que dice en Apocalipsis cuando Juan Apóstol tuvo una visión de Jesús. Apocalipsis 1:17. Él dijo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está fuerte, ¿no? Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto. Y el Señor entonces mandó uno de estos serafines que tomara un carbón encendido del altar y que tocara los labios de Isaías. Y dice esto,
Quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Esto es lo que todos nosotros necesitamos. ¿Un carbón en los labios? No. Que nuestra culpa sea quitada y que Él perdone nuestros pecados. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y está al alcance tuyo. Cristo murió por tus pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Tus pecados ofenden a un Dios santo, santo, santo. Y los pecados hacen que nosotros merecemos morir y estar separados de Dios para siempre, porque es el castigo justo para el pecado. La paga del pecado es muerte, y el juez justo sentado en su trono va a castigar todo pecado. Y hay dos opciones para que este pecado sea castigado. Uno, tú en el infierno. O dos, Cristo sobre el madero. Cuando Cristo murió en la cruz, fue nuestro lugar. Él se sustituyó por nosotros en la cruz, para que nosotros no tuviéramos que morir y ser separados de Dios por la eternidad. Este es el amor de Dios, su misericordia. Dios envió a Cristo para morir por nosotros y luego el tercer día resucitó. Y tú también puedes ser purificado, tu culpa puede ser quitada, tu pecado limpio, si es que tú decides arrepentirte para con Dios y tener fe en Jesucristo como Salvador. En el versículo 8 nosotros llegamos a la pregunta y la respuesta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Todo cristiano debe someterse ante Dios y su voluntad. Lo que Dios quiere para mí, digo, Señor, haz lo que quieras. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. No le podemos decir Señor, no. Son dos palabras que no van juntas. Señor y no. O es Señor de todo o no es Señor de nada. Pero no puedes decir Señor, no. Y esta disposición de decirle sí, Señor, ante todo, es la disposición que nosotros debemos tener, cada uno de nosotros. Es la disposición de Isaías aquí en este versículo. Aquí Isaías es llamado para servir al Señor. La Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha necesidad. Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y ante esta necesidad y ante la pregunta en este versículo, debemos todos responder con un sí. Rendirnos. Yo sé que no todos los cristianos van a ser pastores o misioneros, pero sí todos los cristianos deben rendirse ante la posibilidad y decir, Señor, yo soy tuyo y soy materia dispuesta. Lo que tú quieres que yo haga, cuenta conmigo. Si Dios te dijera hoy que Él quiere que tú le sirvas tiempo completo, ¿cuál sería tu respuesta? Si Él dijera, necesito enviar a alguien a Lago Verde para ir y empezar una iglesia y predicar el Evangelio, y solo estás tú y está Dios, y Dios necesito a alguien, ¿quién iría? ¿A quién puedo enviar? ¿Levantarías las manos y dirías, Señor, aquí estoy, escógeme a mí? Señor, yo. Cuenta conmigo, Señor. ¿Cuál sería? No, Dios, yo no. Otra persona quizás está fuera de mis capacidades. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. No, Señor, es que mi personalidad, soy muy tímido. Y Dios no te formó.
No, todas las excusas caen cuando nosotros las ponemos ante Dios. Moisés decía, no, Señor, soy torpe de lengua, me cuesta hablar. Y después, uno de los oradores más poderosos quizás en la historia del tiempo, Moisés. Dios sabe quién eres. Mi pregunta no es, ¿cuáles son tus excusas? Mi pregunta es, ¿dirías sí, Señor? ¿O dirías una frase muy contradictoria? No, Señor. No se puede decir no, Señor, porque niega el señorío. ¿Me entienden o no? Podemos ver en el texto el motivo, una visión de Dios. El mensajero, una visión de uno mismo. Isaías, ay de mí, hombre inmundo. Y podemos ver también un mensajero, una misión para este mensajero. Y tenemos una visión del llamado en el versículo 8. Puede ser que estás aquí como el rey Usías, has olvidado lo que Dios ha hecho en tu vida. No tienes gratitud. No seamos ingratos. Quizás tienes una opinión muy baja de Dios, donde crees que puedes seguir cosas mundanas y carnales y a la vez adorarle a Dios. Es tiempo de verlo ya en alto y sublime. Quizás hay algunas aplicaciones que debes borrar en tu celular. Puede que debes llegar a casa y botar unas prendas. Es posible que debes borrar música. Es posible que debes dejar de ver ciertas cosas en la pantalla. ¿Estás rendido a Dios? ¿Le has dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Por qué no cantamos